adquieres dos grupos de derechos distintos y obligaciones también distintas, que son de autoría y derechos de explotación. Creo que derecho de explotación es derecho de explotación industrial, ¿no? O derechos... Luego la cosa es más complicada, claro. Estoy hablando de cuestiones básicas, pero son las que nos interesan. Es decir, yo cojo un papel y pinto un monigote. Eso es una obra, o escribo un poema malo. Eso es una obra, ¿vale? O un programa malo, es otra obra. Yo inmediatamente, la legislación me otorga la autoría de la obra que acabo de hacer y además los derechos de explotación sobre esa obra, que al final se traducen en ser la única entidad, yo como persona, como autor, capaz de fijar términos de distribución de esa obra. ¿De acuerdo? Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la autoría, que es quién es el autor de una obra, y otra cosa es quién tiene el derecho a decidir cómo se distribuye esa obra. Son dos cosas distintas. Y es importante ver la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Cada uno de estos dos grupos de derechos, incluyen unos derechos y unas obligaciones, la ley es muy gorda y muy desagradable de leer, como todas, es automático. Ahora veremos cuando veamos los de autoría y de derechos de explotación que no hay que pedir permiso a nadie, ni hay que registrarlo en ningún sitio, y veremos que el registro de propiedad intelectual pues no solamente no es obligatorio registrar una obra en el registro de la propiedad intelectual, sino que en el caso del software es directamente de género bobo hacerlo. ¿Hay alguien aquí que haya registrado un software? A mí es que me pasan estas cosas. ¿En serio? ¿Has registrado un programa? Fascinante, ¿en serio? Tocho impreso en una biblioteca pública. Era el procedimiento. Y yo otro, ¿no? Qué curioso, ahora Internet funciona ya de supernotario. Bueno, luego lo hablamos. No, es verdad. José, tu universidad, además, ¿vale?, está buscando que hagan eso. ¿Y cómo sabes cuál es mi universidad? ¿Tu universidad es la UPM? Sí, ¿cómo es eso? Bueno, José Márquez sí, UPM. ¿Tengo cara de mafioso? Tienes cara. Te lo digo porque sí que están empujando. No, que sí, es ridículo. Es ridículo por... Bueno, luego... Tenemos por tiempo. Bueno, la autoría. La autoría es una cosa que yo de verdad, igual luego tú nos puedes decir cosas de esto, me resulta a mí, es como un alien. Sí, aparte que esta vez que tienes una parte de derecho continental y otra parte de derecho sajón con distintos derechos de... Sí, pero en grandes bloques, estos son los que a este nivel nos interesa a nosotros. La autoría. O sea, la autoría es, yo escribo, fabrico una obra, soy el autor inmediatamente. Insisto, no hay que pedir permiso a nadie. Nadie te tiene que autorizar para ser autor de una obra. Simplemente es con hacerla. Tampoco hay que pagar a nadie para ser autor. Ni a la SGAE ni a nadie. O sea, absolutamente a nadie. Y menos a la SGAE. Tampoco es necesario registrar la obra en ningún registro para ser autor. No hace falta. O sea, la ley es eso, es mágica. Da igual donde estés, aunque no haya cobertura del móvil. Tú, cuando escribes una obra, automáticamente, eres el autor de esa obra. Algo importante, una persona, un autor, puede ser autor de una obra, pero sin embargo no tener el derecho a decidir cómo se distribuye esa obra. Eso es muy habitual, extremadamente habitual. Es más, si trabajáis en una editorial escribiendo, o si trabajáis en un periódico escribiendo artículos, o si trabajáis en una empresa de software escribiendo programas, lo hacéis todos los días. O sea, todos los días sois autores de obras de las cuales no tenéis derecho de fijar los derechos de distribución de esas obras. ¿Vale? Luego lo veremos. Luego, aparte esto es bastante interesante, el tema de que aquí en España no hay forma legal de transferir mediante un contrato la autoría de una obra. En Estados Unidos sí se puede. Ya veremos luego que los derechos de explotación de la obra sí los puedes transferir mediante un contrato escrito, firmado entre dos partes, tú puedes transferir tus derechos de explotación. ¿Vale? Pero los derechos de autoría en España no. Y creo que es general en Europa, ¿no? Es que ahora Europa está adoptando los conceptos americanos de copyright. Para nosotros, ese concepto de copyright es ajeno. Entonces, dentro de los derechos de autor hay un rango de derechos que sí nosotros contemplamos, otra parte que es común y otra parte que solamente contemplan los americanos. Sí, por eso es todo pues la nuestra no se puede transferir mediante un contrato. Eso es, pero no es que no se pueda transferir, sino sobre todo es la parte moral de los derechos de autor. Eso es. Y es esa parte moral la que a nosotros nos chincha, por ejemplo, precisamente. Para algo que es inmoral. Bueno, los derechos de autoría son muy poco interesantes a nuestros efectos, porque realmente
pese a cosas muy específicas de ese tipo, de derechos humanos, etc., realmente, si tú tienes la autoría respecto a una obra, pero no tienes los derechos de explotación, respecto a distribución de la obra, de fijar los términos, etc., que es lo que nos interesa en el software libre y en general en cultura libre, la verdad es que no tiene ningún interés. Pero, por ejemplo, si trabajáis como programadores en una empresa y vosotros escribís el programa que escribís un día determinado, vosotros sois autores de ese programa o autores de ese artículo que luego va al periódico, y esa autoría no te la puede quitar nadie, a no ser que tú, pues, en fin, acuerdes que la autoría, pues en fin, sea de la empresa, o sea de la editorial, o sea del periódico. Pero es que en última instancia el autor eres tú, y ese derecho, esa figura no te la pueden quitar. Pero es poco interesante la autoría. Así que vamos al interesante, que son estos. Lo primero, lo más interesante. El que manda respecto a cómo se distribuye una obra es el que posee los derechos de distribución, los derechos de explotación. Es lo que se llama en inglés el copyright holder, es decir, el que figura a la derecha en la notificación de copyright, y debajo de la cual, como ahora veremos, fija los términos de distribución de su obra. Esto es importantísimo, ya os digo, tanto para software como para cualquier otro tipo de obra. ¿Vale? Bueno, puede ser o una persona o una organización, como en el caso de la autoría, según como se quiera. Y esto es muy interesante. Una obra, si se escribe entre varias personas una obra, o un programa, por ejemplo, los derechos de explotación de la obra que se escriben entre varias personas están repartidos entre la gente que ha escrito, entre el conjunto de gente que ha escrito esa obra. Esto tiene consecuencias muy interesantes, porque ¿quién puede personarse en un juzgado por una violación de unos derechos, de unos términos de distribución de una obra? Pues puede hacerlo el depositario del derecho a poner esos términos de distribución sobre esa obra, es decir, el que tiene los derechos de explotación. Si son varias personas, los que tienen ese derecho de explotación deberían personarse todas esas personas para cubrir la totalidad de la obra. Y eso tiene consecuencias muy interesantes, porque, por ejemplo, el núcleo Linux no hacen una cosa que hacemos en GNU, que es la política de concentración de copyright. Y es que, mediante contratos y transferencia de copyright, procuramos que los programas muy importantes y muy grandes, el holder del copyright, el poseedor de los derechos de distribución, sea una sola entidad. Para, en el caso de que haya algún problema, esa sola entidad que solemos poner a la Free Software Foundation pueda personarse en un juzgado, en un juicio, en una disputa legal. Más cosas. Esto también es importante. O sea, esto puede causar muertes por apuñalamiento en cualquier departamento de cualquier universidad española. O sea, si varias personas escriben una obra, ya hemos dicho que por efecto divino, plom, pues todos son autores de la obra y además todos tienen derecho a explotación sobre esa obra. Vale, ¿quién decide? Como los que tienen derecho a explotación deciden los términos de distribución. ¿Cómo? Pues poniéndose de acuerdo. Poniéndose de acuerdo. Por ejemplo, si en la universidad tú haces un trabajo fin de carrera y las normativas de la universidad en concreto dice que los derechos de explotación de ese trabajo fin de carrera están repartidos entre el tutor, que lo que hace es tocarse el bolo y molestar al alumno mientras lo hace, y el alumno, están repartidos, pues para definir los términos de distribución de ese trabajo fin de carrera, pues hay que ponerse de acuerdo entre los dos. ¿De acuerdo? Es así de simple. Bueno, lo del tema de los tribunales y lo mismo que la autoría. Tampoco hay que pedir permiso absolutamente a nadie, ni pagar ningún tipo de impuesto o tasa, ni registrar la obra en ningún sitio para tener los derechos de explotación de una obra y poder fijar sus términos de distribución. Si os fijáis, casi cada vez que pongo distribución lo pongo en negrita. Y es porque realmente, luego esto es muy útil a la hora de, cuando uno tiene un problema con licencias, de no sé si se me permite hacer esto o no hacer esto, esto es una buena guía para salir de dudas en muchas ocasiones. Y es que los términos de distribución de una obra aplican a la distribución. Parece una cosa muy lógica, ¿verdad? Pero luego, pues, es muy importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, como veremos luego, la GPL no me permite enlazar con software privativo, porque si enlazo con software privativo se me deniegan los derechos los derechos con los que se me ha distribuido ese software, ¿no? Pero eso implica que si tú en casa enlazas un software GPL con software privativo, ¿tú has perdido los derechos? No. Tú pierdes los derechos si tú distribuyes ese software
enlazado con software privativo, de una forma que el ejecutar se enlaza con software privativo. Es decir, es importante, o sea, los términos de distribución, como su nombre indica, se aplican a la distribución, no a más, a la distribución. Igual no lo veis muy claro, pero luego con los ejemplos lo veréis. ¿De acuerdo? Bueno. Los términos de distribución. ¿Habéis visto alguna vez alguna notificación de copyright? Así de veces, no todos, supongo. La notificación de copyright lo que hace es identificar a quien tiene los derechos de explotación, al copyright holder, en este caso, si le hemos escrito la obra nosotros, y debajo, pues uno pone los términos bajo los que uno pues, quiere que se distribuya esa obra. ¿De acuerdo? Es así de simple. Este punto es muy importante y este punto fue el que motivó que se desarrollara la licencia de software libre. No es aconsejable que sea el autor, si no es abogado, el que escriba los términos de distribución de la obra en cuestión. Cuando se hizo la definición de software libre, dijeron, bueno, ¿cómo podemos implementar esto legalmente? Bueno, pues igual que el software privativo utiliza la legislación de copyright para restringir derechos, ya veremos luego cómo lo hace, es decir, el software privativo en realidad no es así, porque yo digo que utilizan contratos por encima, pero utiliza esta legislación para restringir derechos. Pues nosotros, en el momento del software libre, vamos a utilizarla para darlos. Es decir, tienes derecho para distribuir esto, tienes derecho para modificar esto, tienes derecho para copiar esto. Son nuestros términos de distribución. Y podéis pensar, bueno, en esa época podría haberse cogido la definición de software libre tal como está escrita, como está en la web de la FSF, y ponerla debajo como términos de distribución. Pero el problema de eso es que existen abogados. Entonces, para nosotros, ingenieros, escritores, artistas, etc., puede parecer que la definición de software libre es una cosa muy clara y que está clarísimo lo que quiere decir, pero luego viene un abogado y te saca el sentido contrario. No sé si me explico. O sea, no es útil, es peligroso. Peligroso porque los abogados, pues en fin, pues saben mucho de esto y esa forma de definir los derechos no es apropiada. ¿Qué es lo que se hizo? Se pagó a unos abogados en su momento para que cogieran la definición de software libre, tal como está escrita, los 4 derechos de los que hablará Richard luego, y escribir un texto legal de una forma robusta, un texto robusto. Es decir, para eso hace falta un abogado. Para que otro abogado no te encuentre fallos legales en algo, hay que buscarte otro abogado más listo. Y así en la escalada, ¿no? Bueno, esas son las licencias de software libre. Simplemente. Son términos de distribución. Es una plantilla para términos de distribución. Ya está. Y no hace falta que los términos de distribución sean una licencia. No hace falta copiarlos de una licencia. Ni de software libre ni de ningún tipo. Es decir, yo podría escribir una obra o hacer una obra y poner como término de distribución que solamente pueden utilizar este software los lunes por la tarde a partir de las 8 los bajitos calvos. Y eso es tan legal como la GPL. O sea, quiero decir, o sea, bueno, en fin, es una licencia, igual me pueden demandar por xenofobia, no, por algo por el estilo, pero ojo, que yo tengo el derecho de poner términos de distribución y son mis derechos, y esos términos valen. Insisto, a no ser que alguien me demande por cabrón, pero esos términos valen. No tiene por qué ser una licencia, ni tiene por qué ser lenguaje legal, pero conviene.